República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Empezamos otra vez la cuenta regresiva porque estamos apenas a 11 días de las elecciones que habrán de celebrarse el próximo 15 de marzo, después del malogrado intento de las elecciones del 16 de febrero, las elecciones congresuales y municipales. Y la verdad que muchos acontecimientos han sucedido desde el inicio de año, increíble, hasta el momento en que nos ocupa. Hoy, el sociólogo César Pérez, que me encanta en algunos de sus análisis, en su columna del periódico Hoy, del día de hoy, hace una perspectiva respecto de los grupos, de los movimientos sociales y movimientos de protesta sucedidos por lo menos en los más cercanos en el país. Y habla de que no solamente se trata de movimientos de protesta, sino una especie de advertencia para la clase política y para el sistema político en términos de los cuestionamientos en sentido general. José Patricio Monegro había hecho un ejercicio similar para el periódico El Día, porque la motivación de ese grupo de muchachos y muchachas ahí en la Plaza de la Bandera, bueno, pues ha servido y ha agotado ya ha agotado mucha tinta de muchos que tratan de dar una lectura a ese fenómeno que no es nada extraño aquí en nuestro país. Eso, si se matiza y se salpica con lo que está ocurriendo en este momento en el Partido de la Liberación Dominicana, que decimos nosotros hace rato que es parte de esa implosión interna que devino de lo que ha ocurrido aquí con los demás partidos, sobre todo de oposición, y en el que el PLD jugó su papel, ¿no?, para pulverizar, por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano. Y por mucho tiempo, en tanto hubo una recomposición real del Partido Revolucionario Moderno, había como una especie de limbo en el que teníamos un PLD que concentraba absolutamente todos los poderes y que hoy ha devenido en un partido que, según la encuesta Greenberg del día de ayer, es aceptado su candidato, por ejemplo, por solo un 23% del electorado. Imagínense ustedes la difícil situación en la que se encuentra ahora mismo el candidato oficial y, por supuesto, con el apoyo incluso del propio presidente de la República. Todo esto para decir que, además de ese movimiento, señores, en la Plaza de la Bandera, que no solo el 27 de febrero, donde tuvo su mayor esplendor, sino durante todos esos 12 días, con una especie de bochorno a la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, debe llamar la atención y debe tener una lectura significativa de cara al liderazgo político en nuestro país. No es solamente una protesta per se. Y eso nos remonta, por ejemplo, a lo que fue aquí el fenómeno de Marcha Verde, que durante 3 años pobló y tiñó de verde las calles del país, de Santo Domingo, de la provincia y de distintas provincias, con el lema de la corrupción y de la impunidad, pero también con críticas a lo que ha sido todo el sistema de partidos, con un gobierno que en ese momento simplemente miraba hacia otro lado, como estrategia parece ser del presidente Danilo Medina. Entonces, las lecturas son diversas, porque aunque se ha querido minimizar lo que fue ese movimiento de Marcha Verde, con la contundencia que implicó minimizarlo y reducirlo a un simple electoralismo, como han dicho algunos, vocingleros pagados, por supuesto, muchos de ellos, o como se ha querido minimizar esa expresión determinada, contundente y de advertencia sobre todo, de esos jóvenes que fueron quienes iniciaron en la Plaza de la Bandera y que luego también tuvo como expresión los cacerolazos que aún se mantienen frente al rechazo de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Nos dice cuál es la situación del país, pero cuál es la situación interna, sobre todo, del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso nos hace a nosotros remontarnos a la historia política que registra muchos movimientos de protestas. Por ejemplo, a finales de los 80 y a inicios de los 90, o durante casi toda la década de los 90, aquí emergió un nuevo sujeto social, que fue el movimiento popular. Todavía recuerdo en algún momento cuando ese movimiento popular, ¿recuerdan ustedes a través del colectivo, de organizaciones populares y cómo movilizaba con métodos de luchas distintos, mantuvo en jaque
de verdad a toda una generación y su relevo posterior. A raíz de todo eso, debo recordar aquella huelga, aquella paralización en la que se estaba demandando incluso la renuncia del presidente de la República a la sazón, el presidente Joaquín Balaguer, que fue ya a final de los años 80, que fue cuando emergió ese nuevo sujeto social, que tuvo su impacto, que tuvo un impacto en términos de los cambios que debieron producirse en ese liderazgo mesiánico entonces, pero que eran esos cambios dialécticos que deberían darse. Yo creo que ahora la referencia es obligada. Es obligada no solamente por el final de un régimen, sino por lo que tiene que ver, como muy bien lo plantea César, por toda la reconfiguración del sistema político dominicano. Entonces, alerta, no solamente con lo que pasa internamente en el PLD, que se responsabiliza mucho a Danilo Medina de lo que está ocurriendo, obviamente, porque es el jefe del Estado y concentró mucho poder, además con unos visos dictatoriales que desde siempre mostró, no solamente por eso, sino por ese grupo de protestantes, de manifestantes, que además de la protesta como tal, está advirtiendo que está alerta, y esa alerta trasciende incluso a las elecciones que habremos de asistir el próximo 15 de marzo y por supuesto las elecciones de mayo próximo. Si les gustó esta transmisión, vamos a darle like, vamos a compartir, por supuesto, vamos a retroalimentarnos, vamos a comentar, porque eso es importante para nosotros. Y agradecer, como siempre, porque vamos creciendo, señores, y vamos aumentando a quienes cada día se suscriben y son parte de esta complicidad de comunicación. Soy Ivonne Ferreras.